Ahí está. La clase de hoy, entonces, como dijimos, es teatro abierto y el contexto, obviamente, que es contexto de dictadura militar. Teatro abierto es una obra de 1981, es decir, está en la mitad, les diré, de la dictadura de Videla, Agostí y Macera. Y lo lindo, más allá de ese contexto bastante nefasto y triste, que aparte por lástima también tiene reminiscencias a lo que está sucediendo hoy a nivel económico en muchos sentidos, pero digo, lo que creo que nos da un poco de esperanza es que el movimiento que nosotras vamos a ver es un movimiento que va contra eso y que tiene mucha potencia, que se llamó Teatro Abierto. Es un movimiento justamente que hacen dramaturgos, directores, actores, iluminadores, vestuaristas, etcétera, juntos para pensar una respuesta, cosa que también tiene reminiscencia al hoy, ¿no? Como, por un lado, políticas bastante asfixiantes y cosas difíciles y un día a día que se pone eh, complicado, pero a su vez movimientos de resistencia y pensamientos sobre qué hacer frente a eso, ¿no? Como un poco cosas que me parece que resuenan. Cuestiones para... ¿Cómo hago yo para agrandar pantalla? ¿Ustedes ahí ven, me ven a mí, se ven a todas? ¿Cómo es su visual? ¿Está bien? ¿O está como toda mi pantalla? No ven Yo te todo. veo a vos, pero porque estoy con el teléfono. Ok. La gente que está en computadora no ve todo mi fondo de escritorio y eso, ¿no? Igual tampoco. Tampoco va a haber nada para que se diviertan, pero es como incómodo. Em, No, solo se te ve a vos. Ay, pero qué suerte, porque tengo un nuevo corte. Em, bueno, en fin, y también tienen a nivel bibliografía un texto de Sayas de Lima que se llama Sumigliana y el teatro político, que lo vamos a reponer, y para pensar el contexto, un texto de Elizalde, que es La dictadura cívico-militar, apertura económica y terrorismo de Estado, 1976-1983. Ahí tienen las fichas 34 y 35, si se fijan en el cronograma. Ah, no, perdón, 34 es el discurso de apertura de Teatro Abierto, que es documento interesante. 35 es el de Somigliana. Y junto, entonces, a teórico tienen el resto de la bibliografía, que nosotros vamos a reponer, que es justamente el texto de Elizalde, porque da mucho eso, ¿no? Como marco histórico, contexto, para los que no lo recuerden, habrá algunas que lo tengan más presente, otros que necesiten ahí reponer. La cuestión sería para retomar de alguna manera lo último que nosotros estuvimos pensando, bueno, esa introducción que habíamos hecho al Ditela. ¿Pudieron ver después la clase grabada que grabó Deni? Bien, ¿se acuerdan que el Ditela como instituto, como centro, había hecho su apertura con Frondizi y había cerrado con Onganía, ¿no? Como un poco esas dos grandes cuestiones a nivel gobierno, básicamente, y entonces teníamos el golpe de Onganía, que es del 66, quizás como última cuestión que estuvimos trabajando, Onganía, Levingston y Lanusse, y esta idea de un tipo de dictadura bastante social, ¿no? Censora en el nivel cortes de pelo, en el nivel moda, ¿no? Como el largo de polleras, como una cuestión bastante represiva, a nivel económico también, pero también a nivel cultural. Y después de eso, básicamente, tenemos el tercer gobierno de Perón, que como ustedes saben, asumió la fórmula Perón-Perón, que es Perón y quién, que ahora volvió un poco a los medios de la mano, ¿no? ¿La tienen vista? O sea, la fórmula es Perón-Perón, pero ¿quién es? O sea, uno es Juan Domingo, obviamente, ¿y quién sería el otro Perón, digamos? Isabelita. Isabel, sí, Isabel. Isabelita. ¿Y por qué ahora estuvo de nuevo en los medios?
porque apareció con Villarroel. tal cual, apareció con Villarruel. Entonces, muere El Día Perón. de la Lealtad Peronista, ¿no? Sí, exacto. Vieron que siempre son muy adecuados para buscar fechas. 17 de octubre apareció. Eh, muere Perón y básicamente en el 74, 1974, él había nacido en 1895, con lo cual muere a sus 78 años. Era su tercer mandato, es el tercer mandato peronista, con una situación bastante particular, porque básicamente él se acuerdan que estaba proscripto. Entonces las elecciones las hace con Cámpora acá, y una vez que gana, la gente que sabía que volvía Perón al poder, con una izquierda muy radicalizada, con movimientos muy fuertes y muy contundentes y muy radicales de la izquierda peronista, como fueron Montoneros, como fue el ERP, que es Ejército Revolucionario del Pueblo, bueno, la Juventud Peronista, ¿no? Como por un lado esa parte bien combativa, pero por otro lado con, bueno, como complejidades de tener que también lidiar con el resto de la sociedad. Pero la cuestión es que en el 74 muere Perón, junio del 74, y asume Isabelita, es decir, María Estela Martínez de Perón, con una inflación altísima, con López Rega como figura ahí, como también participante, ¿no? Como un gobierno que realmente fue complejo de asumir, pero también con muy poca política en el sentido de ejercer política o muy poca experiencia política. Y a ese gobierno de Isabel Perón le hacen el golpe el 24 de marzo de 1976 Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, que eran básicamente los responsables de cada una de las, digamos, líneas de las fuerzas militares, ¿no? Videla era como el número uno del ejército, número uno en el sentido, el que mandaba, el líder de la parte como el ejército, Macera era de la marina y Agosti era de la aviación. Y ellos forman una junta militar que asume el poder. Y le contamos a Luis y a todos los que no sean de Argentina o tal vez que estén viviendo acá hace poco, que en Argentina todos los 24 de marzo se hace una movilización bastante importante para recordar esta dictadura, porque fue la dictadura de Estado terrorista, la dictadura de los desaparecidos, es decir, de personas asesinadas. De básicamente una línea muy nefasta y que abrió una herida muy grande en nuestra sociedad por lo terrible que fue. Y que aunque no nos demos cuenta, hoy sigue teniendo básicamente vestigios, ¿no? Como la historia no es que pasa y allá queda. Hoy en día todavía ven a las madres de Plaza de Mayo que se juntan a hacer su rueda de los jueves. Uno ve a nietos que siguen todavía apareciendo, reconociendo su identidad en el 2024, ¿no? Como esa búsqueda todavía sigue. Muchas líneas económicas que empezó allá por el 76 se continúan hoy. Entonces creo que lo lindo de pensar los contextos históricos argentinos es ver también la continuidad y pensar por qué fue y darse cuenta de que las cosas no son casuales, ¿no? Pero entonces, ese es el contexto, el golpe cívico-militar que fue de 1976 a 1983, que básicamente destacó como una primera cuestión la necesidad de instaurar el orden. Y para eso prohibió toda forma de acción política, prohibió huelgas, intervino los partidos políticos y creo que lo más importante y donde hay que poner el eje si quieren entender básicamente todo periodo de la historia, pero este también y sobre todo, es que intentaron imponer un modelo económico básicamente de tipo neoliberal
y eso a través de su ministro de Economía de aquel momento, el ministro de Economía de aquel momento, que fue Martínez de Oz, Alfredo Martínez de Oz, con algunas medidas que lamentablemente les van a sonar conocidas. Por ejemplo, para bajar la inflación que había en ese momento, disminuyeron el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, esto más o menos significó una pérdida de los salarios reales de un 30%, obviamente un descenso del consumo. La cuestión de este liberalismo que pretendían imponer obviamente beneficiaba a los grupos capitalistas grandes, no a la pyme, al gran grupo capitalista. Para eso obviamente disolvieron la CGT y prohíben el derecho a huelga porque todo trabajador cuando le tocas de una manera tan drástica el bolsillo va a intentar hacer algo al respecto. Entonces, tal vez como respuesta disuelven la CGT, prohíben el derecho a huelga, privatizan empresas estatales, promueven el ingreso de productos importados justamente para controlar el aumento de los productos nacionales, no como para que tengan una competencia mayor, lo cual es absolutamente injusto, porque en otros países, digamos, vos no podés competir, por ejemplo, con China, ¿no? Es como si fuese, si vos no cuidás tu economía local, hay muchos de los comercios o de las industrias locales que no van a poder competir por costos, por historia industrial, por tipos de impuestos, ¿no? Como por diferentes cuestiones. Y básicamente eso, generan ganancias para grandes empresas, grandes oligopolios y mientras le congelan el sueldo a los trabajadores. Los menos beneficiados de eso son las pymes y los propios trabajadores asalariados, ¿no? Este plan lo llevaron adelante hasta 1981 con digamos, también con mucha disidencia y frente a esto impusieron un terrorismo de Estado o un modelo ideológico muy represivo, represivo al nivel asesinatos, es decir, un Estado que trataba de implementar el miedo con una política represiva, como saben, de censura, por un lado, a libros, a música, a películas, y por otro lado, a través de ese terror, ¿no? Y Yo voy invitar al exilio a un montón de gente, que se vayan porque si no el otro día los iban a matar. tal cual, y el miedo creo que lo que más complejo es, digamos, la cuestión del miedo que pudieron imponer, porque evidentemente pudieron, por más que hubo mucha resistencia de otros lados y que uno ve a las madres y dice, wow, qué ejemplo de valentía, ¿no? Total, pero ese miedo que obviamente impusieron, porque básicamente fueron asesinos, también genera que muchas veces no hagas, ¿no? Porque si realmente lo que está en juego es tu vida, bueno, había gente muy extrema que decía, no me importa y lo doy todo, y hay testimonios por, digamos, doquier de gente que lo dio todo y se tomaba la pastilla de cianuro para morir antes de que los encuentren, pero digamos que lo que produce es un acallamiento muy fuerte y un estado de parálisis, ¿no? Como en el resto de la sociedad. Y hay algo bastante triste. Todo esto lo digo, yo imagino que muchos de ustedes ya lo súper saben, pero también por los que tal vez no, y también por Luis, por ejemplo, que sabrá una parte de la historia de nuestro país, pero no tanta, y me parece que para todos sirve, entiendo que muchos ya esto lo saben, ¿no? Pero hubo una dictadura que tuvo un carácter sistemático y metódico de aplicación de políticas de asesinato y exterminio directamente. Centros clandestinos de detención. Conocerán, quizás por haber pasado, en Libertador está la ex ESMA, que es la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que básicamente es el centro clandestino de detención más grande. Yo ¿Qué cosa?
Y ahí hoy en día también está abierto con centros culturales cuando se confirmó que había sido un lugar de asesinatos y de vuelos de la muerte, de ahí salían los vuelos de la muerte, se entregaron todos esos edificios a organismos de derechos humanos. Y hoy, por ejemplo, no sé si lo conocen, pero está el Centro Cultural Haroldo Conti, que tiene obras de teatro gratuitas, que tiene festivales, está el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que es de Madres de Plaza de Mayo. Está Abuelas, está el Archivo de la Memoria, bueno, está Capucha y Capuchita, devenido como más como lugar donde se puede visitar y hacer visitas guiadas, pero está Hijos, tiene un edificio Hijos, estaba en su momento Paca Paca, ahora no sé si está ahí, pero digo, fue todo un lugar que empezó después a surgir como lugar cultural. Digo, para también ver las vueltas, ¿no? De la historia, que hay veces que parece que todo es oscuro, pero después la historia cambia y de pronto tenés eso llevado a organismos de derechos humanos que tratan de hacer cosas desde lo artístico, como eso, la historia gira, ¿no? Em, yo trabajé, un dato personal, yo trabajé 5 años en el ECUNI, que es el espacio de madres, en un proyecto que era Educación y Memoria, y cuando nos enteramos de la muerte de Videla, yo estaba en la Exesma, y para mí eso fue muy como, mirá la historia, ¿no? Como qué extraño, estábamos ahí haciendo un proyecto por la educación y la memoria, pronto te enterás una noticia así como que decís, nunca se le hubiese ocurrido, y aparte acá después los dictadores fueron juzgados, entonces Videla murió con un juicio en contra, cosa que en muchos países vecinos no pasó. Bueno, 1985 estuvo ahora como peli bastante, ¿no? Conocida, ¿la vieron? Digamos que están los juicios, entonces creo que hay ahora toda también un resurgir de estos temas, nada, que están presentes en nuestra sociedad. Los 24 de marzo son muy fuertes, digamos, en la cantidad de gente que aparece ahí, como toda la cuestión de una sociedad movilizada también. Y en cuanto a eso, a cuanto a muertes y desapariciones, hay algo bastante terrible que se discute todavía y es terrible que se discuta, que es cantidad de desaparecidos, ¿no? Como que el número que dicen abuelas y madres es 30.000 y los organismos en contra dicen no son 30.000, son 8, ¿no? Hay una discusión ahí que es bastante terrible porque lo terrible del número es que los militares nunca dijeron qué pasaba con esos cuerpos, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo se juntan desde el 77 en Plaza de Mayo porque como había estado de sitio, no podían quedarse quietas, entonces iban con los brazos de a dos y se iban así pasando información. Es decir, lo de las rondas de los jueves surge porque había tal estado de desesperación y de prohibición que no podían estar en grupo juntas, pero que básicamente necesitaban intercambiar datos. Entonces ellas se agarraban, miren la valentía en el 77, del brazo e iban girando y como estaban caminando no las podían detener porque había estado de sitio, pero vos de a dos podías estar y no quietas. Entonces empiezan esa ronda y ahí se empezaban a decir, bueno, fíjate que en tal fiscalía hay información, pero hasta mucho tiempo después y hasta ahora, de hecho, no se supo ni nombres ni qué había pasado con esos cuerpos, ¿no? Y alguien como Videla diciendo, no sé qué son desaparecidos en un video, no sé si casi en cadena nacional. Entonces, toda esa desesperación tan terrible hace que obviamente no se sepa el número, pero que no se sepa es de una cuestión todavía más nefasta, que es que nunca se visibilizó, fue totalmente clandestino. Entonces, creo que esa discusión del número es bastante terrible porque es como, ojalá se supiera ese número, ojalá no existiera ese número, pero en todo caso, ojalá lo hubiesen dado en algún momento. No se abrieron las listas, no se abrió la información. Y todavía abuelas siguen buscando a nietos, a cuatro, ¿no? Como hay un número de nietos que siguen buscando. Las madres de Plaza de Mayo no saben en muchos casos qué pasó con sus hijos. Hay todo un estudio forense que hoy en día tal vez buscan restos y encuentran cosas, entonces les dicen por ADN, pero una, digamos, información eh, que es difícil de rastrear. Piensa en 76, ¿no? 76, 83, los medios de comunicación. Sí, porque además los militares juraron confidencialidad, ¿cómo se dice? No decirlo. Confidencialidad, sí. Claro, juraron esa lealtad, entonces nadie abre la boca, no dicen nada, entonces Mm. no sabemos. Qué terrible, ¿no?
Hubo algunos que empezaron a decir, por ejemplo, está el libro este de lo que hizo los vuelos de la muerte y que después declaró, porque se ve que era tan fuerte el cargo de conciencia. Los vuelos de la muerte, Luis, subían a aviones, a gente con ideología de izquierda, y directamente, en vez de asesinarlos, tiraban medio semidormidos los cadáveres al río de la Plata. Eh, entonces, básicamente, hay un momento además que empiezan, como no habían calculado bien las corrientes, empiezan a aparecer los cuerpos en, por ejemplo, Uruguay. De hecho, León Ferrari tiene toda una muestra que pone titulares, por ejemplo, se encontraron tantos cuerpos en las costas uruguayas como para decir, sí se sabía. Esta era información que estaba, no que no estaba, ¿no? Eh, sí, dice Laura Fariña, también me dieron una orden para sacarse el peso. Ahora vamos a ver eso de me dieron una orden porque es después, en realidad, eso es con Alfonsín, que es la ley de obediencia debida. ¿Qué quiere decir? Si a vos te mandaba un militar a ejecutar lo que tuvieras que ejecutar, vos no eras responsable porque tenías el deber de hacerle caso a alguien superior. Entonces, por esa ley, en muchos casos perdonaron a un montón de militares que, por ejemplo, habían torturado y asesinado gente porque era su deber, entre comillas. Y hubo toda una polémica, eso fue bastante polémico como ley de Alfonsín. La ley de punto de final de obediencia de vida. Después la vemos. Pero bueno, entonces también en ese contexto, bueno, lo que decíamos de los medios, parte de que se empezaran a enterar la gente de que pasaba esto era que fue el Mundial. Como saben, el Mundial de Fútbol de 1978 fue en Argentina. Y entonces vinieron medios de otros países, porque hasta ese momento, aparte, necesitas los medios. O sea, realmente hay que correrse otra época. Hoy en día uno dice, bueno, con el celular. En ese momento, si no tenías una cámara, no tenías, digamos, forma. Entonces, cuando vienen los medios holandeses, son los primeros que toman las imágenes de las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, diciendo dónde están mis hijos, que hay un video de ellas, eso lo toman medios holandeses, que vienen y que dicen, ah, mira, esto básicamente está pasando, y entonces empieza a escuchar afuera, ¿no? Y empiezan las comisiones internacionales a venir a Argentina a ver qué pasaba. Y obviamente no pasaba solo en Argentina, fue un plan, se llamó Plan Cóndor, porque era en toda Latinoamérica. Digo, estaba Chile en Pinochet, estaba sucediendo muchas dictaduras dentro de Latinoamérica. Era un terror que excedía a Argentina y que muchos también le adjudican a Estados Unidos, ¿no? El apoyo estadounidense a dictaduras de acá. Pero entonces, básicamente un proceso de disciplinamiento social muy radical, de terror como uno de los ejes para que básicamente la gente no hablara, no hiciera, no pensara diferente, o bueno, si lo pensaba no lo dijera. La CIDE como un servicio de inteligencia que se encargaba de tratar de rastrear quién tenía una ideología diferente, pero al mismo tiempo mucha gente que no tenía ideología diferente y que también es desaparecida, ¿no? Como hay toda una cuestión ahí, no está justificado ni aunque fueses digamos, la persona más Che Guevara del mundo no está justificado, pero además el sistema que hicieron de aniquilamiento y de terror fue tan fuerte que tal vez desaparecía alguien que no tenía una ideología como la que estaban buscando, porque se equivocaban, porque entraban en casas que no eran, digamos, porque no fue una cuestión, justamente un proceso, bueno, ordenado, porque fue una política represiva de terror, ¿no? Bueno, imponemos el terror para llevar adelante esta política y esta apertura económica de tipo neoliberal. Y ahí también importante para pensar en las madres. Bueno, hubo dos cosas en relación a la iglesia y el vínculo con este periodo. Los más altos representantes eclesiásticos se mostraron esquivos, no se pusieron al servicio del pueblo, como no, como una postura más bien pasiva, una postura más bien silenciada. Pero sí también existió lo que se llamó
un movimiento de curas tercermundistas, que básicamente eran movimientos de sacerdotes, sí, más ligados con el compromiso social, ¿no? Curas villeros, curas tercermundistas, que pregonaban básicamente una ideología de compromiso más cercana a grupos de izquierda. Y entre la iglesia también hubo muchos representantes desaparecidos. Los monjes palotinos, Enrique Angelelli. Unas de las que también generaron mucha repercusión fueron la desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, probablemente mal pronunciados. Eh, Básicamente, eso también hizo que en el extranjero se empezara a escuchar, ¿no? Como de pronto la desaparición de las dos monjas tuvo repercusión en Francia, entonces de alguna manera iba llegando la información. Y también para pensar en el rol de la iglesia Santa Cruz era un lugar de bastante acercamiento o bastante núcleo de gente, y en la iglesia Santa Cruz empezaron a juntar las primeras madres, y acá es una parte de la historia terrible. Entre esas madres estaba Azucena Villaflor, que fue la primera líder de Madres de Plaza de Mayo, y los militares, y miren la perversión del pensamiento y del accionar, pusieron un infiltrado que fue Astiz. Tal vez conocen la historia de El Ángel Rubio. El ángel es paródico, o no sé, creo que le dicen así, pero es nefasto. Astiz se une al grupo de madres que estaban en la iglesia Santa Cruz y le da como que empieza a recabar información, se da cuenta de que Azucena de Villaflor es de las líderes y le da lo que les dicen el beso de la muerte, que fue darle un beso para señalar cuál era a un servicio de inteligencia que estaba ahí y que la secuestra cuando salen de la iglesia. Azucena Villaflor es como una de las primeras líderes de Plaza de Mayo y desaparecida. Y así todo, las madres se siguieron juntando y desde el 77 están ahí girando los jueves y van hoy a Plaza de Mayo. Bueno, de hecho, estudiantes de la UNA se unieron en un momento en la ronda de los jueves, quizás alguno de ustedes fue, eh, con las madres que tienen una política muy inclusiva de lucha social. Cuando uno va a tomas, a manifestaciones, muchas veces está Tati Almeida, bueno, Eve de Bonafini murió, pero también muchas veces estaban, como que ves a las madres, ¿no? Ahí todavía como continúan de alguna manera, y la ronda de los jueves se sigue haciendo, ahora deben estar marchando, todos los jueves a las 4 de la tarde se juntan en Plaza de Mayo y hacen su ronda. Bueno, obviamente, como saben, con los pañuelos blancos en la cabeza, que empezaron por ser los pañales de sus hijos. En ese momento eran pañales de tela. Entonces esos pañales blancos eran como el símbolo. Obviamente hoy son pañuelos bordados que dicen Madres de Plaza de Mayo, etcétera. Pero en su momento como el primer gesto que ellas ponen para ser visibles y para que se reconozca su lucha es ese pañuelo de tela puesto en la cabeza, blanco, ¿no? Uno de los primeros hechos bastante nefastos de todo este periodo fue la noche de los bastones, perdón, la noche de los lápices, donde en septiembre del 76 había estudiantes luchando por el boleto estudiantil en La Plata, y fueron también secuestrados y asesinados en el Pozo de Banfield, ¿no? Como un nivel de terror que creo que es difícil hasta de imaginar por lo extremo que fue y lo terrible, ¿no? Y además un control muy férreo, muy extremo sobre canales de televisión, radio, prensa, publicaciones, entonces como mucho hermetismo. No se podía decir, y si decías estabas en riesgo, no se podía publicar, intervenían editoriales, intervenían radios, ¿no? Como una cuestión muy compleja. Pero, y acá viene como la parte un poco más amable, que es que frente a esa represión y frente a ese estado de terror, siempre existió gente del otro lado haciendo una resistencia y construyendo cultura como se podía, ¿no? Más allá de todo, en algún punto.
empiezo por la parte literaria y música y después vamos a teatro abierto, que es lo que nos compete en la clase de hoy. Y pasamos muy poquito, o sea, no lo voy a pasar entero porque dura 1 hora y 20 y todos después lo podemos ver en nuestras casas, pero un poco para ver la estética de teatro abierto, vamos a ver una partecita del documental. Eh, pero antes, desde la literatura, hay dos figuras, digo, para cultura general muy conocidas de este periodo que fueron escritores desaparecidos. Hay más. Bueno, sobre todo Rodolfo Walsh, quizás lo conozcan, fue periodista en su momento, ya había publicado muchas cosas, él empieza siendo escritor de literatura policial. De hecho, tiene su libro más conocido es Operación Masacre, que es del 57. ¿No? Esto estamos hablando de la década del 70, ya venía escribiendo, tiene otro, siempre como literatura muy comprometida, política, ¿Quién mató a Rosendo? Digamos, tiene como libros ya comprometidos previos a la dictadura, pero en los 70 se empieza a comprometer cada vez más y es parte de Montoneros. Y él de hecho funda una agencia de noticias clandestinas que se llamó Ancla, justamente para evitar el terror, para evitar como que que no se pueda difundir el terror que estaban haciendo los militares. Como era una agencia clandestina que iban imprimiendo notas y tratando de difundir. Y con ese mismo afán, a un año del golpe, es decir, el 24 de marzo del 77, escribe una carta que se llama Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, que anoten y búsquenla si nunca la leyeron, porque es realmente un testimonio escalofriante. En la carta denuncia la economía terrible que estaba sucediendo, la pobreza, los centros clandestinos de detención, digamos, denuncia, es una carta de denuncia, pero muy bien redactada y con puntos muy específicos, ¿no? Están haciendo crecer las villas miseria, están haciendo crecer el hambre, como denuncia a esos militares al año en el que asumieron, y ¿Cómo se termina llama la carta, profe? carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Y les copio acá por el chat el nombre que es Rodolfo Walsh. Walsh es W-A-L-S-H. Esa carta no era medio producto de que había desaparecido la hija, puede Sí, ser. bueno, él tiene una hija que se llama Vicky, Victoria, y tiene otra carta, esa carta, hay una carta que se llama Carta Vicky, de Rodolfo Walsh. Carta Vicky, yo no hay vez que la lea y no llore. Y yo que no lloro. Soy de difícil lágrima, pero esa carta es terrible, es terrible. Su hija también estaba en Montoneros y estaba en una terraza en un momento cuando apareció un grupo de tareas y ya sabía que la venían a matar. Es decir, y antes de matarte te torturaban, ¿no? Había toda una cuestión bastante terrible y se toma una pastilla de cianuro. Y él escribe una carta a su hija que se llama Carta a Vicky antes de esta. Eh, es decir, sí, también, ya había desaparecido su hija cuando él escribe Carta abierta a un escritor a la Junta Militar, que es para el año, o sea, 24 de marzo, pero del 77, un año después, y termina de una manera que es terrible, terrible, porque cuando él la va a difundir, o sea, él escribe esa carta, hace muchas copias y la va a difundir. Y cuando está yendo a difundirla, lo interceptan en San Juan y Entre Ríos, que de hecho hay una estación de subte ahí que tiene su nombre ahora, se llama Rodolfo Walsh, o se lo pusieron o se lo cambiaron, y lo interceptan y lo matan, su cuerpo es desaparecido, pero hay testimonios de que lo llevaron al ex-ESMA. Pero esa carta, que igual siguió girando, porque hoy en día la podemos, de hecho ahí gracias Martina que la compartió, esa carta termina diciendo: sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio aún en momentos difíciles. ¿No? Sin la esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio aún en momentos difíciles.
así termina la carta, Rodolfo Walsh, su número de DNI, su cédula, etcétera, y pasa lo que pasa. Entonces son como documentos de época como que te dan escalofríos en el sentido de cuánta conciencia podían tener, ¿no? Y cómo llevaron el cuerpo a eso y pusieron toda esa resistencia. Haroldo Conti también fue un escritor importante que había ganado premio Casa de las Américas en el 75, es decir, estaba un poco en auge, es el de Mascaró, y también es desaparecido. Y también como escritores desaparecidos está el escritor del Eternauta. ¿Conocen la historieta? Ahora creo que va a salir la serie con Darín. Es una historieta muy clásica y conocida del cómic argentino, El Eternauta, y a Westergeld lo matan y a sus hijas, y a sus 4 hijas también. Pertenecían a Montoneros, creo, estoy casi segura. Es buena, El Eternauta. Es una invasión a Buenos Aires, y hay como toda una invasión que son los sellos, pero es todo un cómic que sucede en Buenos Aires, entonces está bueno porque por lo general no estamos tan acostumbrados a cómics que sucedan acá, ¿vieron? Bueno, eso como parte básicamente de las resistencias, decía, como desde la literatura, antes de entrar en teatro abierto, y antes para también decir bueno, hubo músicos que también pusieron su voz, ¿no? Charlie con Serú Girán. Charlie se publica, por ejemplo, o saca, no sé, su canción de Alicia. ¿Quién sabe Alicia ese país? Esa que ustedes que saben cantar cantarán mejor. Eh, Sí. que metafóricamente es muy clara y sin embargo sonó y no fue prohibida. León Ujú. Gieco también como en repudio y poniendo la voz, ¿no? Como, bueno, Mercedes Sosa se tuvo que exiliar, le invitaron a exiliarse, pero antes, en el 75, hay algo medio terrible que es que muchos de los comunistas se tuvieron que exiliar antes incluso del golpe, porque digamos, parte de la represión fuerte comunista fue incluso desde el 75, es decir, del gobierno de Isabel. Y en ese contexto, como un poco para pensar el final, se da también la guerra de Malvinas, ya con Galtieri en el poder. Galtieri piensa que iba a poder mostrar más poder y patriotismo, generando una guerra absolutamente ridícula, no porque las Malvinas no sean argentinas, obviamente las Malvinas pertenecen a territorio argentino, hay justificaciones evidentes territoriales, geográficas, de especies, digamos, eso también está. En la Exesma está el Museo Malvinas, súper interesante para ver. La causa es justa, pero el modo en que la llevaron adelante fue espantoso, porque no había soldados, porque no había armas, porque mandaron a chicos de 18 años de todas las provincias con zapatillas de lona, con cascos prácticamente imposibles a pelear contra ingleses, y obviamente fue un resultado nefasto, creo que son más de 600 muertos para los argentinos. Y ahí un poco con Malvinas se ve ya la debilidad en la que estaba el gobierno militar y básicamente eso, ¿no? Como desprestigio de las Fuerzas Armadas. Creo que ahí fue como cuando se terminó el pueblo de decir, esto ya no como ver el final. Más de 700 muertos, 1000 heridos, muchos también de suicidios después de Malvinas. Y básicamente ese desprestigio de las Fuerzas Armadas y el descontento social y esta resistencia popular de la que hablamos y la crisis económica, la hiperinflación, eh, bueno, la crisis social también, la crisis política, hizo que llamaran a elecciones. Bueno, primero estuvo Viñone, pero que llamen a elecciones en el 83 y ahí asumiera Raúl Alfonsín como primer presidente, en una democracia que hay que decirlo, se continúa hasta hoy, mal que nos pese, todo lo que está pasando es en democracia. Así que, digo, me parece que igual tal tiene un valor, ¿no? Que eso.
no haya habido más golpes. Y en ese contexto, en 1981 se organizan dramaturgos, actores, directores, iluminadores, vestuaristas, pero fueron muchos, 150 actores, 20 dramaturgos, para crear un festival, 1981, en el que iban a llevar adelante 20 obras de teatro cortitas, en las que todos se ayudaban, había actores que se cruzaban de una obra a otra, la escenografía la hacían entre todos, ¿no? Como una cosa bastante colectiva, como movimiento. Y justamente presentaron obras que denunciaban al gobierno militar, pero de manera muy escondida, de manera muy sutil, metafórica, si quieren. Después vamos a discutir cómo se da esa denuncia en el Nuevo Mundo de Somigliana. Pero vieron que está, pero que no es tan evidente en un principio. ¿Lo notaron eso? Como que es con 2 o 3 datos critica la época, pero no es manifiestamente, abiertamente eh, una denuncia contra los militares. Al mismo tiempo sí, pero lo necesitan hacer como de manera metafórica justamente para que no se la Que censuren. también durante todo el gobierno de Alfonsín Sí, todavía estaba como muy latente lo que era la dictadura. De hecho, Alfonsín, yo hablo mucho con mi mamá, que ella era adolescente en esa época. Ella me decía que Alfonsín, muchas de las leyes que tuvo que hacer, que creo que fue después la obediencia de vida y punto final, también tiene que ver porque los militares, no sé si le sacaron los cosos de guerra a la calle o algo así, pero los tenían presionados. sí, Es eran las como a veces apariciones. también difícil imaginarnos, tipo, todo es... No, no, no. Dale, 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 seguí vos. Es difícil imaginarnos, sí. Nada, hoy en día con ya 40, o sea, un momento en el que ya había democracia, pero una democracia frágil, donde todavía había desaparecido, o sea, ay, no me acuerdo el nombre de este señor, creo que Miriam Bregman es la abogada, que lo desapareció en un momento que fue Julio es López. igual creo que fue posterior, pero que fue a denunciarlo. O sea, hay una cuestión de que todavía no era, hay una democracia que no era tampoco tan democracia. Sí, ahí dice Laura, si no coincide con el evento. Primero, no te quería cortar porque creo que estamos levemente desfasados. Y el que decís desaparecido en democracia es Julio López, que fue como testigo a dar su experiencia, o sea, a hacer su aporte judicial y lo desaparecieron después, terrible. O sea, como Julio López es un dolor en democracia porque es desaparecido en democracia. Y acá Laura agrega si no coincide con el levantamiento de los cara pintadas. Sí, no, es ese periodo. Aldo Rico, el levantamiento de los cara pintadas se los hacían Alfonsín, y es cierto que todavía tenía más fuerza que hoy. Básicamente el ejército en sí mismo, los militares, ¿no? Eso fue de las cosas más o menos buenas que hizo Carlos Saúl. En los 90 le sacó mucha fuerza al ejército en sí mismo, digamos que ahí se aminoró realmente. Todavía durante Alfonsín tienen fuerza los militares y todavía se temía que hubiera un nuevo golpe. Y esto que decíamos, y ya lo retomo antes de entonces entrar en teatro abierto, porque así terminamos de pensar el contexto, con Alfonsín se decretan esas 2 leyes, que es punto final, que quería decir que había una fecha límite hasta que vos podías hacer todas las denuncias de cosas que te hubieran pasado en el periodo de dictadura, del 76 al 83. La ley de punto final era, bueno, hasta tal día se pueden hacer esas denuncias, después listo. ¿No? Como poder marcar un fin a todas esas denuncias, cosa que después desde organismos de derechos humanos se critica porque, digamos, a muchos
a muchas víctimas les cuesta hablar en una primera instancia y, digamos, es muy injusto que pongas un límite cercano y digas, bueno, listo, hasta acá, ¿no? Como, ¿por qué? Esa es una de las que le critican fuertemente y la otra es un poco una que comenté al principio, que es la ley de obediencia debida. De obediencia debida, de deber, porque para mí suena a de vida con B corta y no es de vida con B larga. Digo porque eso implica como que si vos estabas obligado a obedecer. Si yo tenía un cargo bajo entre los militares, tal vez estaba obligada a obedecer a los mandos superiores, porque es muy verticalista el sistema militar, ¿no? Como si alguien te lo exige, vos lo tenés que hacer, es tu deber. Entonces la ley de obediencia de vida era, si te habían dado la orden, vos no eras responsable. Lo cual hizo, y eso lo muestra muy bien la película 1985, que los altos mandos jerárquicos sí estuviesen enjuiciados, pero los bajos no, porque habían sido obligados por esta ley, ¿no? Bueno, vos estuviste obligado. Y entonces hacía que mucha gente que había torturado, mucha gente que había asesinado, no tuviera ninguna cuestión judicial en contra porque era su deber. Pero obviamente, Como que se le sacaba la, ay, perdón, no, no, se le sacaba la responsabilidad, exacto. Como si porque vos, alguien con mayor nivel, mayor eh, poder, les dijo, "Ay, vos tenés que hacer tal cosa". claro, lo cual es muy Ujú. terrible, porque es como que alguien venga, no sé, te pegan, ay, bueno, pero me lo exigió tal. Sí, pero Claro. responsabilízate, porque, digamos, el que opera, el que operó las cosas fuiste vos. Hay un punto en el que era muy injusto y la gente que en efecto había sufrido esas violencias, esas violaciones a su propio derecho, era como, ¿cómo le vas a sacar la responsabilidad a alguien que ejecutó la violencia sobre mí? No, es como... Y obviamente con mucho tino se las critican esas dos leyes Alfonsín. Creo que tiene razón, no sé si Juliana o Charo, cuando dice igual Alfonsín estaba en un momento más complicado y es cierto. No, digamos, hablar en 2024 es más fácil, ¿no? Em, Bien, entonces en ese contexto se juntan a hacer teatro abierto, algo que muestra el documental, que ahora vamos a ver por lo menos 15 minutos de nuevo. El documental está en la solapa de prácticos, pero me gusta que al menos quede y que quede en la clase grabada la estética, los colores, los tipos de ropa, bueno, lo que dicen. El documental es interesantísimo, pero dura 1 hora y media y no nos da la clase, pero al menos poner 10 minutos para que vean justamente esa cuestión de época, porque me parece muy clara. Y algo también para agregar es que se juntaron en el Teatro Picadero y el Teatro Picadero fue después incendiado y se comprobó que ese incendio fue intencional. Es decir, les incendiaron el lugar en el que habían conseguido para hacer teatro abierto, se los incendian literalmente, que es el teatro que queda ahí en Pasaje Discépolo, cerca de la sede de Perón. Lo conocen, el Picadero, ¿no? Bueno, se lo incendian y aparecen otras 17 salas que se ofrecen para continuar la propuesta, cosa que a mí me parece muy esperanzadora, porque tienen que incendiar un teatro y que salgan 17 salas a decir, acá estamos, sigamos haciéndolo. Lo siguieron haciendo por un tiempo en el Tabaris, y después se repitió el ciclo teatro abierto. En el 82 con el lema Ganar la calle, y en el 85, perdón, y en el 83, 82 y 83 con Ganar la calle, y en el 85 en defensa de la democracia, por la liberación nacional y la unidad latinoamericana. Eh, Bien, pongo esos 10 minutos de documental y después terminamos con El Nuevo Mundo de Somigliana, que fue una obra obviamente que fue realizada en el contexto de teatro abierto. A ver, tengo que compartir. Mm, mm, mm. Esto vieron que uno prepara todo, pero después las cosas no suceden como uno las piensa. Ah, sí, 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 sí. Miren, sucedió. Avísenme si tienen el audio.
Tum, tum. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Avísenme si tienen sonido también, Por ahora no. ¿no? Por ahora no. Entonces, momento porque debería estar con sonido. Eh, compartir sonidos del equipo. ¿Ahí sonido? Sí, ahora sí. Perfecto. Me han denegado tu libertad provisional otra vez. Era la última oportunidad. ¿Lo sabe Carmen? ¿Se acuerda de la película Asignatura Pendiente? ¿Qué ha dicho? Si la vio, cuando la estrenaron en Buenos Aires en abril de 1980. Esta escena seguro que no la vio, porque la censura eliminó a Héctor Alterio y suprimió el diálogo que sostenía con José Sacristán. Bueno. ¿Qué ánimos son esos? Me habían dicho que eras un tipo combativo, un luchador. El auténtico abogado de acero inoxidable. Estoy cansado. Había imaginado durante tantos años este tiempo de otra manera, pero todo sigue igual. Muchos de los actuales artistas y técnicos se formaron en el teatro independiente con grandes privaciones y esfuerzos. A medida que sus propuestas y protagonistas se popularizaron a través del cine y la televisión, durante el gobierno democrático, se extendió con proclamada violencia el terrorismo de Estado. En medio de una gran campaña periodística, productores, escritores, actores, tuvieron que abandonar el país en cuestión de horas. Desde las sombras del Ministerio de Bienestar Social, su titular, López Rega, era el encargado de dirigir grupos armados y emitirlos anónimos que amenazaban textualmente con ejecutarlos en el lugar donde se los encontrare por su nefasta influencia sobre el pueblo argentino y por su accionar obsceno, disolvente y promarxista que ataca las bases occidentales y cristianas de nuestra sociedad. A comienzos de la década del 70, los consorcios multinacionales venían produciendo mayor cantidad de mercaderías que las que podían vender. Para atenuar la crisis y mantener sus estructuras activas alrededor del mundo, debían conquistar nuevos mercados y presionar sobre los ya existentes. Nuestro país, con una heterogénea clase media consumista, fue uno de los elegidos para absorber excedentes de todo tipo, pero para ello necesitaban eliminar a los productores locales, que les hacían competencia, y borrar cualquier demanda laboral que no se ajustara a sus estructuras de costos y ganancias. Los grupos de la alta burguesía industrial, financiera y terrateniente se oficializaron nuevamente en el poder junto a los militares, a través del golpe de Estado de 1976. Y generalizaron persecuciones, terror, empobrecimiento, acentuando profundamente la política de desarraigo cultural. Más que nunca, se privilegió todo aquello que mantuviera al margen de la discusión popular los temas que estimulaban la búsqueda de soluciones para nuestros conflictos cotidianos. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados, como los nacionales, pueden ser buenos, regulares o malos.
situación y compare. No era una censura clásica, digamos, vos estás prohibido, sale en el diario que estás prohibido. No había listas negras, pero lo sabía. En el caso del teatro, por ejemplo, era el clásico caso de los teatros oficiales, donde no podíamos estrenar. Esto se trasladó a la actividad privada. La actividad privada podía llamarte, pero los empresarios, por si acaso, no te llamaban. Todo esto generó un espacio de prohibición no muy claro, pero real. Practicaron el sistema de los desaparecidos, sin querer comparar, pero en el plano del arte era una especie de desaparición de otra manera, ¿no? Entonces no existíamos directamente. Si llegabas al público por medio no convencionales, o si entre tus compañeros eras alguien estimado y tenías algún tipo de participación gremial o política, ahí tenías las mejores posibilidades para desaparecer sin dejar rastros. Ese es el caso, por ejemplo, de escritores como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti, como de Raimundo Gleiser, el cineasta, o de un guionista de historietas como Héctor Rostengel y sus 4 hijas. Nuestras obras no se daban en los teatros oficiales. No éramos convocados por la televisión, no éramos convocados por el cine, más allá de que tampoco había propuestas serias. Pero lo que pasó es que ya llegaron al punto de que nos eliminaron de los programas oficiales de la Escuela de Teatro, por ejemplo. Es decir, que esto fue uno de los detonantes de Teatro Abierto. Fue un día que una funcionaria eliminó la cátedra que se llamaba Autores Argentinos Contemporáneos. También algún funcionario de un teatro oficial dijo, no, yo no hago autores argentinos porque no existen. Nosotros vivíamos en un país cerrado y teníamos necesidad de pronto de encontrarnos, conversarnos, mirarnos. Y fue así que un día con un actor, después con otro autor, un día con un autor y con un actor, y después fuimos varios, empezamos a reunirnos semanalmente, porque nos habíamos dado cuenta que nos estaban separando, nos estaban rompiendo en pedacitos. Y esa era la única manera de sobrevivir, estar juntos. Y resolvimos vernos todas las semanas con el fin único de estar juntos, de mirarnos, oírnos y cambiar impresiones. De aquí aparece de pronto alguna idea de Dragún sobre hacer 4 pequeñas obras sobre erotismo. No coincidimos, él siguió por su cuenta y un día aparece con la otra idea, de las 21 obras, 21 autor. Y después fuimos entendiendo que era posible, hasta que hicimos una reunión en Argentores y aparecieron unos cuantos autores, unos cuantos directores y entendimos que sí era posible. Y empezamos a conversar con otra gente de teatro. Afectada mucho por problemas de trabajo, hay una gran desocupación, hay mucha gente obligada a hacer lo que no quiere para poder mantenerse. Entonces pensamos que éramos nosotros mismos las víctimas de estos problemas, los que debíamos producir un ámbito donde nos reencontráramos a través de lo mejor de nosotros mismos. Demostrar la existencia y la vitalidad de un teatro argentino, muchas veces negado. Por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico se ha suprimido la cátedra de teatro argentino contemporáneo. Que vean todas las posibilidades que hay, desde el 1 en adelante, todos los focos que tengan, aunque no sirvan, no importa. ¿Cómo, viejo? Perdón, Omar, sí que enciendan todo, a ver qué pasa. Está trabajando Mercari. Sí, Mercari. Cuando estén todos prendidos me avisás para pedirle a los compañeros que apaguen un poquitito esta luz de... Bueno, apagar luz de ensayo, dale. Para muchos, Teatro Abierto era la oportunidad de salir a escena por primera vez. Para otros, volver a la actividad en un ámbito donde se trabajaba por una auténtica comunicación con el público. El afuera contrastaba con el adentro. Cada ensayo, cada reunión, cada asamblea se vivía con la alegría intensa de realizar un trabajo que les pertenecía a todos. Salir del teatro era volver a la marginalidad, al miedo y a las amenazas veladas que recibían los que participaban de la experiencia. Me permiten que piensen
en función de las jornadas, que piensen dónde les conviene la escalera. Esta escalera puede estar ahí, puede estar allí, puede estar puesta... Pero de todas maneras la escalera tiene que estar ajustada a la pared. Ninguno otro... Es decir, no se puede cambiar la escalera de una obra a la otra, la posición de la escalera. Es una posición por día. La puesta en escena a nivel escenográfico evidentemente fue difícil porque se trata de hacer 21 escenografías que van divididas en 3 escenografías por día. Entonces, al comienzo evidentemente había un poquito de anarquía y un poquito de falta de sentido común o comunitario, pero poco a poco directores, actores, autores y técnicos aprendieron a dejar un poco de lado ciertos pruritos personales para trabajar en un sentido de un teatro pobre, pero un teatro rico en cuanto a mensaje y en cuanto a contenido. ¿Por qué se reúnen de madrugada, Antonio? Que es una de las pocas horas en que se puede reunir toda la gente y porque recién a las 24 termina la actividad de otros elencos en el teatro y hoy se inaugura un periodo en el cual el Teatro del Picadero va a estar trabajando las 24 horas del día, de modo que la jornada siempre empieza a las 0 horas. Bueno, yo pienso que una de las primeras sorpresas que experimentaron los que un poco generaron y llevaron adelante la idea fue la respuesta afirmativa y masiva, no solamente desde el punto de vista del plantel de directores, sino también en todos los otros rubros. Primero, empezando porque 21 autores escribieron 21 obras específicamente para este evento, ¿verdad? Y luego pensando que hay en danza algo así como 150 actores. Es decir, lo que yo pienso es que hay necesidades que se van generando en forma secreta, en forma subterránea, y que de repente hacen eclosión, y los primeros sorprendidos somos nosotros. Yo pienso que responde a algo vitalmente, entrañablemente necesario. ¿Y qué función cumple un director en nuestra sociedad? ¡Ninguna! Fue clara la respuesta. Esto confirma que todo se hace con humor acá. Pero a esta hora, mirá qué pregunta. Ay, Dios. Yo creo que no sé si la función específica de un director de teatro, la función específica de cualquier artista, ¿no? De alguna manera, te voy a contar una cosa que se me ocurrió recién cuando estaba hablando Villa, ¿no? Pensaba que siempre se dice por ahí que el arte se adelanta a veces a otras manifestaciones sociales, ¿no? Y entonces a mí me parece que sería muy útil y muy importante, y ojalá que en este caso, también en el terreno artístico y particularmente en el del teatro, esta unión, esta necesidad de juntarnos para hacer algo en común, esta necesidad de generar un movimiento a partir de nuestra unión, sea un prólogo para algo que ocurra en la sociedad de la misma manera. ¡Tarán! Bueno, ya. Es bueno, ¿no? Como que está bien armado. Se los dejo para que lo terminen porque es una hora más entero y la verdad es que es re interesante. Me quedaría mirándolo, pero no nos da la clase y me parece eso, que cada uno lo puede hacer tranquilamente. O sea, cuando cerramos estos, van a la solapa de prácticos y está en YouTube y lo terminan. Algunas de las obras que se armaron para teatro abierto. Perdón, otra cosa antes. ¿Vieron que estaba Gorostiza, el del puente? ¿Vieron que estaba hablando? Em, Ricardo Balak hizo Lejana Tierra Prometida para el ciclo. Decir sí de Griselda Gambaro es una horita corta que se hace para teatro abierto. Gris de ausencia de Cosa, de Roberto Cosa. De Pavlovsky para teatro abierto es teatro incluido. Ustedes leyeron Potestad, ahora es tercero incluido, la hace para este ciclo. Y obviamente hay más, ¿no? Pero entre ellas está El Nuevo Mundo, que es la obra que nos compete a nosotros. Creo que hay un librito de teatro abierto editado con todas las obras que se hicieron. Yo nunca lo pude conseguir, pero quizás se lo cruzan si van
No sé si ven usados de corrientes, por corrientes o algo así. ¿Qué vieron ustedes en en el Nuevo Mundo? ¿Cuál les parece que es la denuncia? ¿La notaron o les pareció muy escondida en algún punto? Que la hipocresía, el doble discurso de ir a la iglesia, ¿no? La religión, ¿no? Como el doble discurso, eso, la hipocresía. Sí, absolutamente. Es decir, como argumento es muy simple, ¿no? Aparece el Marqués de Sade. ¿Saben quién es el Marqués de Sade? ¿No, nadie? ¿El Marqués de Sade? Bueno, fue un... ¿Qué, quién, qué? Ahora que lo decís, yo me quedo pensando, claro, digo, qué atinado, porque como se estaban haciendo unas torturas terribles en esa época, el Marqués de Sade es del sadismo, entonces digo, ahora mira, caigo ahora en la cuenta de ese detalle. Sí, y también digamos, es marqués, ¿no? Y por eso Marqués de Sade, pero también fue escritor y tiene hay mucha escritura hecha sobre sodomía, sadismo, pero es como un escritor bastante maldito y terrible. Y ponerlo a él como personaje ya es como polémico, pero además está ese personaje en una capital, imaginaria capital sudamericana, que obviamente es Buenos Aires, pero no lo dice, ¿no? Como fíjense cómo el recurso de esta obra continuamente es esconder, pero esconder y que se vea, ¿no? Esconder y mostrar, porque si ustedes les ponen que la acción transcurre en una imaginaria capital sudamericana, o sea, ese es el marco, y están básicamente en un proyecto como teatro abierto, uno infiere. Lo que pasa es que para que uno infiera te tienen que dar como un pequeño dato. Entonces te dan un poco por un lado y por otro te esconden. Entonces no dice Buenos Aires, dice una imaginaria capital sudamericana. Como fecha pone 1815, que no casualmente es un año antes de qué. De la independencia, 1816. Exacto, entonces es como que también tiene algo ahí, ¿no? De todavía éramos colonia. Hay algo de haber puesto justo 1815 que a mí me da la sensación de pensar todavía un país encorsetado por un país extranjero. En aquel caso era España, en la década del 70 era Estados Unidos, pero bueno, no importa, son dos países grandes y fuertes que básicamente te subsumen, ¿no? Eh, Y además dice explícitamente que esta obra tiene toques deliberadamente anacrónicos. Es decir, que igual hay cosas que también se refieren a otro tiempo, ¿no? Como al presente de ese momento, al 81. Y después tiene extrañamente como que igual es una obra liviana. ¿Vieron? En el sentido de recursos cómicos, casi que parece un vodevil, ¿no? Como superficial, con toques ligeros, con engaños, enriedos, como esa cosa un poco cómica en la que todo sucede, pero con cierta liviandad. ¿Y cuál sería? ¿Cuál es el argumento de la obra o qué es lo que cuenta? ¿Dónde están casi todos los personajes? Además de en una capital, imaginaria capital sudamericana. En la casa de la chica Ajá. que es la amante del ministro, Sí, y en la casa y en qué lugar. en la habitación. Sí, es como que hay una cama enorme, ¿no? Hay una gran cama y todo un poco sucede en ese adentro del dormitorio. Y básicamente este marqués abandona el viejo mundo como un lugar antiguo y viene con su perversión, con su hipocresía, a repetir los vicios del viejo mundo en el nuevo, ¿no? Como una imagen muy desesperanzada también
del nuevo mundo, de lo que sería básicamente esa capital latinoamericana imaginaria. Y lo que una y otra vez se va a mencionar y se va a repetir es un poco lo que decía Laura en torno a las instituciones corruptas. Todos los personajes que van a aparecer uno a uno se corrompen. Y entonces lo que te muestra en alguna forma el nuevo mundo, que de nuevo, que sea nuevo también es medio irónico, porque es como de nuevo no tiene nada, no es como el viejo mundo con otra cara. Es como básicamente todas las instituciones son cómplices de la corrupción, ¿no? Como la institución siquiera en matrimonial corrupta o por lo menos no, digamos, muestra el engaño. Pero después de pronto aparece Fray Nicasio y también se corrompe. Aparece el comisario y también se corrompe. No es como que la extorsión es lo que rige, sea quien sea que aparezca en esa cama, ¿no? El fraile se corrompe, el comisario se corrompe. Y de alguna forma lo que muestra una obra así es que plata, sexo y corrupción como que están en el viejo y en el nuevo mundo operando y que en el fondo lo que hay es una gran hipocresía que esconde esa corrupción que no es de unos, es de todos los que aparecen, ¿no? Como claramente si hay recompensa económica, nadie tiene ningún problema en que sus valores sean ahí pervertidos. Y creo que hay algo muy eh, simbólico en la charla final entre ministro y el marqués, o una de las charlas finales, creo que sí, que es la última escena, sí, casi la última, en la cual el ministro le dice al marqués, me imagino que nos hará usted el honor de quedarse a vivir con nosotros, en América. Y el marqués le dice, si usted me lo permite, señor, y si usted me asegura que no volverán a encerrarme en un manicomio. Y el ministro dice, en América no hay manicomio, señor mío. Y el marqués le responde eufórico, ¿no hay manicomios? ¿Y locos? ¿Tampoco hay locos? Y el ministro le dice, bueno, sí, alguno que otro. ¿Y qué hacen con ellos? Le pregunta el marqués. Y el ministro, encogiéndose de hombros, le dice, no sé, desaparecen. Pero usted no debe preocuparse. La locura es una enfermedad que solo afecta a los opositores. ¿Sí? No sé, desaparecen. Entonces, todo, toda mención a la desaparición que aparezca en una obra de este ciclo, y les diría de este año y casi en nuestro país, de cualquier año, pero sobre todo en este ciclo, en 1981, es un claro hilo al contexto. Entonces, me parece que lo interesante de ver es cómo este vodevil o esta especie de obra liviana que crea Somigliana podría parecer en principio que no tiene ningún tipo de crítica explícita,
pero justamente tiene una crítica velada muy fuerte y un anclaje temporoespacial evidente cuando uno ve palabras como desaparecidos, cuando uno empieza a leer los guiños semi escondidos o semi invisibles que aparecen. Habla de de la inflación, habla de los bajos sueldos. No es como, no habla directamente porque básicamente no se puede en esa época hablar directamente porque te censuran, pero sí hay un montón de guiños que hacen alusión a la época y que operan como denuncia básicamente de la dictadura del 76. Bueno, hasta aquí de mi parte. ¿Quieren decir algo más que les haya llamado la atención de la obra o del contexto o algo que les haya quedado para agregar? Corto para los que estén en la grabación y ya el que quede la clase cerrada y terminamos de ver algunas cosas de esta semana. No, de esta semana no, de la próxima.